Me encuentro mucho con frases del tipo yo soy así, debes respetarme, me ofendes o tengo derecho. Tras muchos años en la docencia y como usuario de las redes sociales, creo que podría resumir las diferencias que percibo entre la sociedad de mi niñez, los años 70 y 80, y los individuos de ahora en los siguientes 5 términos. 1. Relaciones desechables y miedo al compromiso. La facilidad con la que se establecen y terminan conexiones en la era digital ha llevado a relaciones más superficiales, con menos esfuerzo por construir vínculos duraderos. 2. Consumismo extremo y cultura del yo primero. Las redes sociales han impulsado una mentalidad donde la autoimagen y el éxito personal pueden pesar más que la empatía o el compromiso con la comunidad. 3. Falta de solidaridad en crisis colectiva. Situaciones como la pandemia demostraron la importancia del bienestar común, pero también hubo quienes priorizaron sus intereses individuales, sin considerar el impacto de sus acciones en los demás, como el acaparamiento de recursos, por ejemplo. 4. La desconexión en espacios públicos. Antes era común que las personas interactuaran en lugares como el transporte público, un parque, pero hoy lo habitual es ver a todo el mundo absorto en sus dispositivos, evitando cualquier contacto social. Y 5. El desequilibrio entre libertad de expresión y respeto mutuo. Las personas en un debate dicen todas tengo derecho a opinar, mi opinión importa, pero ignoran el derecho del otro a ser escuchado. No es mi intención demonizar a las redes sociales ni a la juventud ni a la sociedad en general, pero sí quiero llamar la atención sobre un punto concreto, el que tienen en común los 5 anteriores: la falta de civismo. Imagínese que una persona decidiera llevar al máximo exponente ese principio de realmente ser uno mismo sin importarle lo que piensen los demás. Así pues, esta persona decide que, repudiando todo convencionalismo social, dejara de utilizar desodorantes y perfumes, geles de ducha y champú, aludiendo a que los alcoholes y los aluminios dañan su piel, a que contribuyen a la contaminación, a que alimentan el cambio climático y a que producirlos seguramente pues maltrate a animales, explote a niños en países subdesarrollados y se contribuya al enriquecimiento de las multinacionales capitalistas. Es decir, una serie de principios que a priori parecen muy elogiables. Imagínese que además este individuo dejara de asearse. Pues así se lo pide el cuerpo, y el cuerpo, pues ya se sabe, es muy sabio, ¿no? Y él sabe escucharlo. Por último, imagínese que también en aras de esa solidaridad con el mundo y por hacer valer su relación íntima consigo mismo, pues esta persona decidiera dejar de lavar su ropa, al menos el pantalón que lleva siempre y la misma camiseta que además lleva su lema preferido. Y ahora imaginemos a esta persona que se encuentra en su verdadera esencia, que además cumple con sus principios de tan elevados vuelos, pues imaginemos a esta persona en un ascensor o en un autobús. ¿Dónde estaría el límite? Si decidiese expulsar gases porque su cuerpo así se lo pide, ¿por qué no hacerlo? Si ha de estornudar, pues ¿por qué no hacerlo de una forma estruendosa, puesto que es más saludable para la nariz? ¿Bostezar? Pues ¿por qué no? ¿Eructar? ¿Estirarse? ¿Por qué no? Nada sería un impedimento para actuar libremente según se lo pida el cuerpo. Y además, imaginemos que decide llevar auriculares y la música a todo trapo, tan alta que la escuchamos todos los demás. Diríamos que somos los demás los que debemos amoldarnos, somos los demás que debemos respetarlo para no ofender su verdadera esencia. ¿O diríamos que él se está extralimitando? Y si esto os parece un ejemplo exagerado, pues he de deciros que es una vivencia mía personal. Es decir, me he topado con alguien como el que acabo de describir. Y de acuerdo, no todo individualismo se lleva a ese extremo, pero ya se sabe que los extremos hacen buenos ejemplos. Y aquí lo he necesitado para explicar por qué perder los buenos modales no es bueno.
Es una cuestión de respeto, el respeto que debemos a los demás, a los otros, y tiene todo que ver con los 5 puntos con los que empezaba este vídeo. El civismo. Se me dirá, pues, ¿qué tiene que ver el civismo con verdad y bulos, con la desinformación? Bueno, pues porque en mi opinión, la idea de sé tú mismo sin importar lo que digan los demás, que es un mensaje que se está repitiendo sobre todo en las redes sociales como un mantra, pues es un tipo de desinformación. Y es que se ha perdido el concepto de civismo en pro del individualismo, o diría yo el hiperindividualismo. Porque sí, porque ahora resulta que ser diferente, ser único y crecer como persona, ser auténtico, genuino, irrepetible, es lo que más importa hoy en día. Este es el mensaje que se está lanzando constantemente y en mi opinión tiene mucho más de desinformación que de otra cosa. Y es a eso a lo que yo llamo la pandemia del siglo XXI, la de las redes sociales, la hiperindividualitis. ¿Cómo puede creerse uno que lo importante es uno mismo y no la sociedad? Sin la sociedad no seríamos nada, no valdríamos nada, porque lo que hace a un rey son sus súbditos, lo que hace a una estrella del pop son sus fans, y lo que hace que usted sea especial o no son los demás que se lo reconocerán o no. Sin ellos, sin la sociedad, usted no sería nada, yo no sería nada. De hecho, es precisamente la sociedad la que sirve para que cada individuo se convierta en mejor persona y no al revés. El código de circulación, por ejemplo, se ha ido conformando a medida que nuestras carreteras se iban llenando de vehículos y sirve para garantizar la seguridad. Lo mismo ocurre con los modales. El civismo se inventó por algo que nada tiene que ver con generar sentimientos clasistas ni racistas de superioridad. Los modales se han ido forjando a lo largo de siglos por la propia sociedad, lentamente. El refinamiento y la educación sirven para distinguirse de los brutos y así ser un ser mejorado. No tiene nada que ver con las clases sociales ni con el origen de cada uno. Los modales son lo que convierten a un ser humano en un ser civilizado, porque como rezaba el antiguo dicho victoriano, con ser humano no basta, hay que ser civilizado. Y eso solo se consigue con la disciplina, con el sacrificio y con el esfuerzo. Un esfuerzo encaminado a comprender el principio básico de que no estamos solos en el mundo, de que necesitamos de los demás y de que nuestra libertad termina allí donde empieza la de los otros. Y es que los otros son tan importantes cuanto uno mismo. ¿Acaso no dijo un gran sabio, que para muchos fue el Dios redivivo, amaos los unos a los otros? Amar a los otros no es otra cosa que respetarlos como seres idénticos a uno mismo. ¿Y cómo demonios vamos a respetarlos, a tenerlos en cuenta, a no vulnerar sus libertades, comportándonos de manera hiperindividualista, creyéndonos únicos? ¿Acaso no es esta enfermedad de la hiperindividualitis una nueva expresión de ese malsano sentimiento de superioridad clasista? ¿Por qué este hiperindividualismo? Porque no implica ningún esfuerzo, no conlleva la necesidad de ninguna disciplina, no supone ningún tipo de sacrificio. Se ha desvirtuado el mensaje milenario del templo de Delfos y conócete a ti mismo se entiende como haz lo que te haga feliz hasta que descubras quién eres en realidad, o no. Uno solo se puede conocer a sí mismo tras someterse a una disciplina, tras obligar al cuerpo a resistir las tentaciones y tras renunciar a la comodidad que le brinda la carencia de esfuerzo. En definitiva, en mi opinión, está desapareciendo el filtro de la sociedad, que era algo que nos obligaba a esforzarnos. Eso que todas las culturas del pasado y en cualquier continente practicaban con el nombre de iniciación, ha desaparecido. Decir eso no está bien o eso no se hace se ha convertido en una vulneración de la persona, de su más intrínseca libertad. Vestirse con decencia y llevar el cabello aseado es una forma de mostrar respeto a los demás, mientras que lo contrario denota aires de superioridad, pero enmascarados. Sentirse por encima de los demás es un desprecio a los otros.
Hablar con propiedad, además de mejorar la capacidad de razonamiento, es una muestra de cortesía y atención, porque demuestra interés por hacerse entender y no ofender. Y es por eso que es tan importante que en las escuelas y en los institutos se haga hincapié en esto. Así, guardarse ciertos pensamientos antes de considerarse hipocresía habría de valorarse como algo correcto por el mismo motivo. Rezaba un antiguo dicho victoriano: un caballero o una dama siempre piensan lo que dicen, pero no siempre dicen lo que piensan. Por ejemplo, no hay nada malo en dar las gracias incluso cuando no son merecidas, o en pedir perdón incluso cuando no se ha ofendido. Los buenos modales hacen a las personas. Lo dijo otro sabio: los buenos pensamientos se convertirán en buenas palabras. Las buenas palabras se tornarán en buenos comportamientos. Y los buenos comportamientos generarán buenos hábitos. Y los buenos hábitos nos brindarán un bonito destino. No es mi intención denostar al individualismo, por supuesto que no. Los derechos que se han ganado gracias a ese reconocimiento son muy valiosos y yo mismo he vivido el impacto positivo del trato individualizado, por ejemplo en las aulas. Y eso me ha brindado la perspectiva de cómo el hiperindividualismo puede generar aislamiento o falta de consideración hacia los demás. Ser educado, mostrar buenos modales, en fin, comportarse de manera cívica, requiere de esfuerzo y en ocasiones incluso de un modesto sacrificio. Esfuerzo y sacrificio es lo que no se les puede pedir a nadie hoy en día, porque parece que lo tachan a uno de conservador o incluso de fascista. A mí han llegado a decirme que soy de tal tendencia política extrema por hablar así de lo que entiendo por buenos modales. Me han llegado a tachar de clasista por pretender que los demás se comporten con buenos modales. Y eso es ser imbécil. La buena noticia es que esta imbecilidad no es irreversible. Hay una cura para ello y la cura se llama educación. Con suerte, los gobiernos impondrán finalmente un sistema educativo en las aulas que le permita a cada docente tener un ratio de alumnos justo, equilibrado, sensato, y abrir tantas escuelas y tantos institutos como para permitirle hacer a los docentes su trabajo de tal manera que puedan centrarse realmente en lo que es valioso e importante, y no en cumplir objetivos, rellenar documentos, informes y complacer al sistema que solo quiere buenos resultados en un papel. Con suerte, este tipo de educación se impondrá en las escuelas públicas y lograremos cubrir el planeta de personas humanas, sí, pero civilizadas también.